pasó un evento muy importante para esta familia, que son unos 50 años de casado de Luis y señora. Y Blas. Acaba de enterar. Le pasó volando. Parece que fue ayer. Entonces quisiera proponer un brindis muy merecido para esta pareja. 50 años de demostración de Por otros amor. 50. Por otros 50. Algunos en que nos vamos a ver retratados. Y esto es un homenaje a nosotros, los mayorcitos, los de las primaveras acumuladas, ¿verdad? Para los más jóvenes que veo que hoy nos acompañan, Gracias. para que piensen, para que pensemos un poco juntos todo esto, ¿verdad? Nada mejor dicho, yo no lo podía haber dicho mejor, teniendo en cuenta quién es el autor de eso. Este es el Premio Nobel de Literatura del portugués Camargo. A ver. Está atribuido a José Saramago, portugués, que es el Premio Nobel de Literatura del 98. Dicen que atribuido porque parece que no están seguros, pero por la profundidad y belleza yo pienso que puede ser. ¿Que cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo los años que siento. Estoy en la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso. Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o a lo desconocido, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ellos. Pues unos dicen que ya soy vieja y otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo ni que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero. A ver, ¿ya? Para reconocer yerros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás. Estás muy vieja, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos y las ilusiones se convierten en esperanzas. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada. Y otras es un remanso de paz, como el atardecer en la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito con un número marcar, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 40, 50 o 70? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedo, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? ¿Eso a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder el miedo y hacer lo que quiero y siento. Rafael de León. Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes. Y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar. Yo cruzándome de brazos dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni enredarme en maldiciones, ni apedrear con suspiro los vidrios de tus balcones. ¿Que te has casado? Buena suerte.
Vive 100 años contenta. Que en la hora de la muerte Dios no lo tenga en cuenta, que si al pie de los altares mi nombre se te borró, por la gloria de mi madre, que no te guardo rencor. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, soy el que más te ha querido y con eso tengo bastante. Y haciendo un poco de historia, nos volveremos atrás a recordar las glorias de mis días de chaval. ¿Qué tiene el niño, Malena? Anda como trastornado. Le noto cara de pena y el colorcillo quebrado. Y ya no juega la trompa, ni tira piedras al río, ni se destroza la ropa subiéndose a coger nidos. ¿No te parece a ti extraño? ¿No es una cosa muy rara que un chaval de 12 años lleve tan triste la cara? Y mi madre dijo: por favor, José Miguel, no lo riñas, está empezando a querer. Mi padre encendió un pitillo y se enteró bien de tu nombre. Te compró unos zarcillos y a mí un pantalón de hombre. Yo no te dije, te adoro, pero amarré a tu balcón mi lazo de seda y oro de primera comunión. Y tú fina y orgullosa me entregaste en recompensa 2 lazos color de rosa que engalanaban tus trenzas. De noche, muertos de luna, nos vimos por la ventana. ¡Shh! Mi hermanito está en la cuna, le estoy cantando la nana. Quítate de la esquina, chiquillo loco, mi madre no te quiere, ni yo tampoco. Y mientras tú cantabas, yo inocente me pensé que nos casaba la nana como marido y mujer. Pamplinas, figuraciones que se inventan los chavales. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Por eso yo al enterarme que llevas un mes de casar, no dije que iba a matarme, sino que me daba igual. Y como es rico tu dueño, te vendo esta profecía. Tú que cada noche entre sueños soñarás que me querías, y recordando la tarde que tu boca me besó, te llamarás cobarde, como te lo llamo yo. Pensarás que me morí siendo chico y una paloma se llevó mi corazón en su pico. Pensarás, no, no es cierto. Yo sí que lo estoy soñando, pero allá en la madrugada te despertarás llorando por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, sino el que más te ha querido, y con eso tengo bastante. Bajo la sombra de un árbol sin hojas, un cadáver despierto dormía, y bajo la luz de un farol apagado, un libro sin hojas leía. Hay una loma en mi alma para atender tu cansancio, le dice, y una lágrima que espera a que le alumbre tu mano. Acuérdate que te espero en algún sitio cualquiera. Como la lluvia en febrero, puedes venir cuando quieras. Para ceñirte a bebida solo esperanza te pido. Ni forma o tiempo precisas, tan solo un poco de olvido. Haz de tus sombras ligeras un poco de empeño, y acuérdate que te espero como la lluvia en febrero, le dice. ¿Quién dijo que la vida es fácil? En verdad, la vida no es fácil. La vida nunca fue ni es fácil. Por eso hay que saber vivirla, pues nacemos para vivir y ser felices. Siempre tenemos dificultades que vencer, tristezas y dolores que superar. Y es en esos momentos cuando se pone a prueba nuestro carácter, así como la fe en nosotros mismos y en nuestra fuerza interior. Esa fuerza existe y es poderosa, y la descubrimos y nos empoderamos de ella cuando cada día vencemos los problemas de la vida. Y esa fuerza se hace más intensa cuanto más veces vencemos. Sin duda, cada victoria nos da derecho a más momentos de felicidad. Todos podemos vencer,
Todos debemos vencer. Quien quiere, puede. El límite es nuestra voluntad. Al mal tiempo, buena cara. Y cuando todo está peor, más debemos insistir. De eso se trata la vida. De perder algunas veces y de ganar todas las que podamos. Te invito a despertar con una sonrisa y al levantarnos decir, venceré. Y entender que cada nuevo día es también una nueva oportunidad. Ayer ya pasó y mañana es un misterio. La vida es hoy, es ahora. Valoremos más nuestros éxitos y restémosle fuerza a las derrotas. Hay veces damos 3 pasos adelante y luego 1 atrás. No somos perfectos ni imperfectos, somos perfectibles. Insisto, la fuerza está en nosotros. Sumémosle esperanza, optimismo, mente positiva y la fe en Dios, y no habrá problema que aguante. La vida es hermosa, cada día vale la pena. Compartamos nuestro amor, nuestra ayuda y una sonrisa con nuestra familia, con los amigos, con quien necesita. Todo lo que damos vuelve y nos fortalece, todo. Que la victoria y el éxito sean nuestros y que todos tengamos siempre un gran día. Amén.